Sergei Ponomarenko era un hombre que se presentaba como un viajero en el tiempo que había llegado de los años 50. La historia de Sergei Ponomarenko, un hombre que apareció, aparentemente de la nada, en la ciudad de Kiev, en 2006. Hasta entonces, todo parecería normal, sí. No fuese por el hecho de que Sergei afirmó haber venido de 1958. Sí, has oído bien. No solo estaba confundido o desorientado. Tenía pruebas. Una evidencia que, a día de hoy, deja completamente intrigados tanto a expertos como a escépticos. Estamos en 2006, una época moderna, con tecnologías avanzadas, cámaras por todas partes y la facilidad de la comunicación instantánea. Sin embargo, esa tarde en Kiev la gente fue testigo de algo completamente fuera de lo común. Sergei apareció de la nada. Literalmente. Los testigos que estuvieron presentes en ese momento afirman que parecía confundido, desorientado, y lo más intrigante, su ropa y su comportamiento no correspondían en modo alguno al siglo XXI. Llevaba un traje pasado de moda, que parecía enderezado. Fuera de los años 50. El corte de la tela, el estilo, todo indicaba otra época. Además, tenía en sus manos algo que luego resultaría esencial para toda la trama, una cámara de fotos. Una de esas viejas cámaras de película que llevaban décadas en desuso. Imagínese la escena, un hombre perdido en el tiempo, sin entender dónde estaba, rodeado de un mundo moderno, lleno de tecnologías y formas de vida que nunca había visto. La gente que lo rodeaba inicialmente pensó que tal vez era un actor, parte de una obra de teatro o una película de época. Pero había algo en su comportamiento que no parecía actuar. Estaba genuinamente perdido, atormentado, como si realmente lo hubieran arrancado de su tiempo. Cuando las autoridades se acercaron, Sergei intentó explicar su situación, pero como puedes imaginar, su historia parecía absurda. Afirmó, con la mayor seriedad, que venía de 1958, una época en la que el mundo todavía se estaba recuperando de las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial, cuando las tensiones entre las superpotencias estaban en su apogeo y la Unión Soviética dominaba el ámbito político y militar. Escena de Europa del Este. Kiev, la ciudad donde se encontró a Sergei, era parte de la Unión Soviética en ese momento, y la diferencia entre aquella Kiev de 1958 y la Kiev moderna de 2006 era inmensa. Y es precisamente esta transición temporal la que parecía haber golpeado a Sergei de manera tan devastadora. Al ser llevado a la comisaría, las autoridades comenzaron a interrogar a Sergei. ¿Quién era él? ¿De dónde había venido? ¿Por qué vestía ropa que parecía sacada de una película antigua? Y lo más intrigante, ¿por qué creía haber viajado en el tiempo? Sergei, sin embargo, se mantuvo firme en su narrativa. Dijo que estaba tomando fotografías de su ciudad en un día normal de 1958, cuando, de repente, un destello de luz lo envolvió, y cuando logró abrir los ojos nuevamente, se encontraba en un lugar que, aunque familiar, era completamente diferente. Ahora quiero que se imaginen el desconcierto de los policías en ese momento. Tenían ante ellos a un hombre que parecía absolutamente sincero en su creencia de que había viajado en el tiempo. No era como si estuviera inventando una historia para salirse con la suya o engañar a las autoridades. Parecía creer genuinamente lo que estaba diciendo. Pero aún así, necesitaban más pruebas. Algo más tangible que pudiera confirmar o desmentir esa extraordinaria narrativa. Y fue entonces cuando las pertenencias de Sergei entraron en escena. Llevaba consigo una cámara vieja, un modelo que hacía décadas que no se fabricaba. La policía, aún escéptica, decidió investigar qué había en esa cámara. ¿Había alguna pista en las fotos que pudiera explicar quién era realmente Sergei Ponomarenko? Lo primero que hicieron fue enviar el rollo de película para su análisis. Después de todo, una cosa era que Sergei contara una historia extraña, otra era que tuviera pruebas físicas que corroboraran su versión. Y lo que ocurrió después fue el punto de inflexión de este misterio. Cuando los expertos revelaron la película con la cámara de Sergei, lo que encontraron sorprendió a todos. Las fotos revelaban imágenes de Kiev, pero no de la Kiev moderna de 2006. Eran fotografías de una Kiev de otra época. Los edificios, los coches, las calles, todo apuntaba a una época mucho anterior. Más específicamente, las fotos parecían ser de la década de 1950, pero el detalle más impactante aún estaba por llegar. En una de las fotos, Sergei Ponomarenko aparecía posando junto a un edificio que ya no existía en 2006. Se trataba de una estructura que había sido demolida décadas atrás. Ahora bien, es posible que se esté preguntando, pero espera, ¿no sería posible que Sergei hubiera encontrado estas fotos en alguna parte y simplemente estuviera fingiendo ser su autor? Esa es una pregunta válida y, de hecho, fue lo primero que los expertos intentaron verificar. Sin embargo, lo que lo hizo aún más complicado fue el hecho de que el rollo de película era genuino y se remontaba a la época de la que Sergei afirmaba haber venido.
No había signos de manipulación, ni de que la película hubiera sido alterada hoy. En ese momento, los investigadores comenzaron a preguntarse, ¿y si Sergei realmente estuviera diciendo la verdad? ¿Y si, de alguna manera inexplicable, hubiera viajado en el tiempo? Claro, esta idea parecía absurda, pero la evidencia comenzaba a señalar algo muy fuera de lo común. Después del interrogatorio y el revelado de las fotografías, sucedió algo aún más extraño: Sergei simplemente desapareció. Estaba bajo custodia de las autoridades y de repente desapareció sin dejar rastro. No hubo explicaciones. No se sabe a dónde fue ni cómo logró escapar. Era como si se hubiera disuelto en el aire, tal como había aparecido misteriosamente. Ahora bien, podrías estar pensando que tal vez logró escapar de alguna manera, pero la verdad es que no hubo manera. Estaba en una habitación cerrada con llave, sin ventanas y rodeado de agentes de policía. Su desaparición fue tan misteriosa como su aparición. Y a partir de ese momento, el caso de Sergei Ponomarenko se convirtió en uno de los mayores enigmas a los que se habían enfrentado jamás las autoridades de Kiev. ¿Qué pasó realmente con Sergei? ¿Era realmente un viajero en el tiempo? ¿O es todo esto parte de algún tipo de conspiración mayor, algo que no somos capaces de ver del todo? Es difícil de decir. Antes de continuar, deja un me gusta y suscríbete al canal para que el algoritmo de YouTube recomiende este vídeo y vámonos. En ese momento, la historia ya se estaba desarrollando de maneras cada vez más extrañas e intrigantes. Sergei Ponomarenko ha desaparecido, dejando a las autoridades perplejas y sin respuestas. Pero hubo algo que dejó atrás, algo que podría dar pistas para entender su origen y lo que realmente estaba pasando: las fotos de su antigua cámara. Como mencioné antes, la cámara que llevaba Sergei era un modelo antiguo, que databa de décadas atrás. Se trataba de un dispositivo que ya no se veía en las calles y había sido sustituido por modernas cámaras digitales. El solo hecho de que llevara una cámara así levantaba sospechas, pero el verdadero enigma estaba en el rollo de película que le entregó. Después de revelar las fotografías, los investigadores empezaron a encontrar algo completamente surrealista. Las imágenes mostraban claramente un Kiev de otra época. Los edificios, los autos, la ropa de la gente, todo en las fotos indicaba que esas escenas fueron captadas en los años 50. Imagínese la sorpresa de los expertos al ver edificios que ya no existían, vehículos que hacía tiempo que estaban fuera de circulación y una ciudad. Eso simplemente no era lo mismo que en 2006. Y el detalle más inquietante: en varias de estas fotos, Sergei Ponomarenko aparecía de manera destacada, como si estuviera posando deliberadamente para las imágenes. La pregunta que todos se hacían era, ¿cómo podía aparecer él en estas fotografías antiguas, que claramente fueron tomadas muchos años antes de 2006? Un ejemplo emblemático que cabe mencionar es una de las fotografías en particular que mostraba un edificio que ya no existía en la Kiev moderna. Este edificio fue derribado en los años 1970, y ya no quedó rastro de él en la ciudad actual. ¿Cómo podía estar Sergei frente a este edificio, posando de manera relajada, si simplemente no estaba ya allí? Como ya hemos visto, Sergei era un hombre involucrado en circunstancias que desafiaban todas las nociones de tiempo y espacio, pero la narrativa toma un giro aún más intrigante cuando, después de entregar las fotos y someterse a evaluaciones psiquiátricas, Sergei simplemente desaparece sin dejar rastro. Recuerde, el encuentro inicial de Sergei con las autoridades ya había sido extraño, pero todavía estaba bajo supervisión médica y policial. Poco después de sus declaraciones sobre ser un viajero en el tiempo y las misteriosas fotografías de la antigua Kiev, el siguiente paso lógico fue someterlo a un examen psiquiátrico. La situación era demasiado extraña como para ignorarla y por supuesto las autoridades querían saber si padecía algún tipo de trastorno mental. Era una manera de intentar explicar lo extraño de toda la situación. Luego, Sergei fue enviado a un hospital psiquiátrico, donde fue evaluado por un especialista. Durante el examen inicial, el comportamiento de Sergei se consideró relativamente tranquilo. No parecía agitado ni alucinado, como cabría esperar de alguien con una enfermedad psicológica grave. Al contrario, habló con convicción de su viaje en el tiempo y parecía completamente convencido de la veracidad de su historia. Mientras estaba bajo observación médica, Sergei pasó un tiempo en la sala psiquiátrica del hospital, y fue en ese momento cuando sucedió lo inexplicable. Una mañana, las enfermeras notaron que Sergei ya no estaba en su habitación. Simplemente había desaparecido. El hospital era un lugar seguro, vigilado y no había señales de fuga. No había ninguna pista de que Sergei hubiera abandonado el hospital por medios normales, como escapar por puertas o ventanas. Simplemente desapareció, como si nunca hubiera estado allí. Las autoridades comenzaron una investigación inmediata. Buscaron a Sergei por todos los rincones del hospital y sus alrededores. La habitación donde se hospedaba fue registrada numerosas veces, pero no se encontró nada extraño.
No había signos de lucha o violencia, ni ningún indicio de que hubiera hecho algún esfuerzo por huir. Simplemente, de un momento a otro, Sergei ya no estaba. Después de la desaparición de Sergei Ponomarenko, el caso comenzó a atraer la atención no solo de los curiosos y entusiastas de lo sobrenatural, sino también de la comunidad científica. Al principio, los científicos que estudiaban las imágenes y el comportamiento de Sergei intentaron racionalizar lo sucedido. Para muchos, la idea de viajar en el tiempo era pura ficción. Creían que debía haber una explicación más mundana para el comportamiento de Sergei y su evidencia fotográfica. Una de las primeras teorías que surgieron fue que Sergei podría estar sufriendo algún tipo de trastorno psicológico. Pero incluso esta hipótesis, que a los expertos les parecía más segura, enfrentaba contradicciones. Los médicos psiquiatras que examinaron a Sergei informaron que no mostraba signos claros de psicosis o esquizofrenia. Era elocuente, coherente y, sobre todo, tranquilo. No hubo evidencia de que estuviera alucinando o inventando su historia como consecuencia de algún trastorno mental. Aún así, los científicos se mantuvieron escépticos y sugirieron que Sergei podría estar experimentando algún tipo de delirio temporal o trastorno disociativo. Pero esta explicación, aunque plausible, no explicaba la desaparición y mucho menos las fotos. Luego, con el tiempo, empezaron a surgir nuevas hipótesis. Uno implicaba la posibilidad de un fenómeno conocido como amnesia disociativa, en el que una persona pierde la noción de su propia identidad y puede crear recuerdos falsos para llenar vacíos en la percepción de sí misma. Esto explicaría por qué Sergei creía firmemente que provenía de los años 50 y tenía una historia completamente coherente sobre su vida en ese momento. Quizás vivía en un estado mental en el que su mente creaba una narrativa falsa y la creía. Pero una vez más, esta teoría tuvo problemas. Sergei no solo tenía una historia, también tenía pruebas, las fotografías. ¿Cómo explicar las imágenes de Kiev de los años 50 que llevaba consigo? Este enigma ha llevado a muchos a explorar una segunda línea de pensamiento, la posibilidad de que Sergei estuviera involucrado de alguna manera en un experimento de control mental. Esta hipótesis, por conspirativa que parezca, surgió en medio de otras investigaciones sobre la manipulación de la memoria y el comportamiento humano. Finalmente, hay una hipótesis final, aún más controvertida, la posibilidad de que todo el asunto fuera un elaborado engaño. Para algunos críticos, Sergei podría ser simplemente un gran mentiroso, alguien que construyó esta historia con el propósito de engañar a las autoridades y al público. Pero repito, eso no explica las fotos, la desaparición o la autenticidad del comportamiento de Sergei. Pero cuéntame, ¿qué te pareció este vídeo? Comenta en los comentarios y quiero saber tu opinión y deja un me gusta y suscríbete al canal para no perderte nada.